video, bueno, en esta oportunidad vamos a revisar un algoritmo que se basa en uno que habíamos visto anteriormente, el cual es el Merge Sort. Pero este sería como una especialización, una modificación a ese algoritmo, y de hecho lo vamos a reutilizar para poder implementar este algoritmo que se llama Quick Sort u ordenamiento rápido. Bueno, vamos a ver unos conceptos teóricos para poder explicarte cómo se implementa esto en un lenguaje de programación. No vamos a entender cómo funciona este algoritmo de Quicksort, pues básicamente es también un algoritmo de clasificación que, fíjate, se basa en uno que habíamos visto anteriormente que se llama divide y vencerás, aunque en la literatura en inglés se le conoce como Merge Sort. Recuerda que este algoritmo pues básicamente lo que hace es ir dividiendo en ese concepto de dividir y vencerás para ir generando subarreglos, y esos subarreglos se van ordenando para posteriormente con esos arreglos ordenados pues se fusionan para obtener un último arreglo ordenado. Bueno, este concepto se aplica aquí, pero la diferencia importante es que se va a elegir un elemento como pivote. ¿Qué es un pivote? Bueno, va a ser un número, por ejemplo aquí en la imagen está este arreglo y se ha seleccionado, por ejemplo, el último elemento como pivote o referencia. Ese elemento pivote nos va a servir para ir formando los subarreglos, y lo que queda a la izquierda del pivote se van a considerar números menores y lo que queda a la derecha pues números mayores, pero en base a ese pivote. Posteriormente se va a dividir pues ese array, ese arreglo alrededor del pivote, seleccionándolo y colocando este pivote en su posición correcta ya en el array o arreglo ordenado. Observa este pequeño ejemplo. Se selecciona el número 70 como pivote. Ok, bueno, ya se ha seleccionado. Ahora vamos a ver cuáles son los números de este arreglo que van a estar a la izquierda. En este caso los números menores de este arreglo a el pivote son el 10, el 30, el 40, el 50. Posteriormente pues se seleccionan los mayores. Bueno, una vez que ya se tienen estos subarreglos, le vamos a conocer en el algoritmo como particiones. Bueno, ya lo tenemos. Ahora nuevamente vamos a ir seleccionando ese elemento de referencia. Ahora vamos a dejar los que están a la izquierda de este nuevo pivote y los vamos a poner en una nueva partición. Pero por ejemplo, como este pedazo no tiene elementos mayores, pues se genera un arreglo vacío. Aquí ya no va a haber nada y se vuelve a repetir lo mismo. Tenemos un nuevo subarreglo y se selecciona un pivote. Los menores a la izquierda y los mayores a la derecha. En este caso no hay mayores y se selecciona nuevamente lo mismo. El pivote, si te fijas, va a ser siempre el elemento mayor. Entonces por eso va a ser importante ordenar esos pequeños subarreglos o particiones para ir seleccionando ese número como pivote en referencia al último elemento. Y luego posteriormente, cuando ya llegue al final y ya no pueda dividir más, se va a regresar con un proceso de recursividad y se va a ir a los arreglos o los subarreglos de la derecha. Aquí en este caso se seleccionó el número 80 y vamos a decir cuáles son los mayores, solamente el 90. Pero como ya no va a haber más, pues ya finaliza aquí el algoritmo. Ahora lo vamos a ver en la práctica. Pero mira, básicamente aquí lo que hemos hecho basado en el ejemplo anterior. Entonces tenemos los números. Seleccionamos un pivote. Esto solo es una corrida. Luego 40 es el pivote en este ejemplo y lo vamos a comparar contra el primer elemento, que es el 10. 10 es menor al pivote en este caso. Sí, lo que vamos a hacer es intercambiar este número respecto al que sigue para ir ordenándolos. En este caso ya no se hace ninguna comparación porque el 10 es menor. Vamos al siguiente paso. 80 es mayor al pivote. En este caso sí es mayor. Entonces ahí lo dejamos. Pero observa el siguiente paso.
El 30, en este caso menor al pivote, sí, pero como intentamos respetar el orden, en este caso numérico, tenemos que intercambiarlo con el 80 para que quede en una posición ordenada, como aquí se observa. Entonces se intercambia el 80 con el 30 ya quedó ordenado. Y ahora vamos a preguntar, ¿el 90 es mayor al pivote? Si esto se cumple, bueno, no vamos a moverlo, pero observa, vamos a intercambiar ahora el 80 con el 40 para colocar al pivote en su posición que le corresponde dentro del arreglo. Entonces todo este procedimiento que hemos hecho es para ubicar en qué parte del arreglo debe quedar el pivote. ¿Para qué? Para colocar aquí el número en su posición que le corresponde y poder obtener los subarreglos a la izquierda o particiones a la izquierda o a la derecha. Observa que tenemos números menores a la izquierda, números mayores a la derecha. La parte izquierda sí quedó ordenada, la parte derecha no. Sin embargo, sí están los números mayores. A eso se refería el punto anterior de que pudieran quedar ordenados o no. Ahora, una vez que se tiene el pivote, por ejemplo aquí ya tenemos el pivote, se ha seleccionado, pues empiezan a generar esas particiones. Entonces tenemos la partición número 1 y la partición número 2, que a partir de ellos se van a ir generando pues nuevas particiones si fuera el caso. Entonces simplemente lo que se van a hacer es ir generando más particiones hasta llegar a un punto donde ya no se va a poder hacer. Una vez que se tienen, se fusionan y ya tendríamos la combinación del algoritmo de Merge Sort con el Quick Sort. Entonces aquí básicamente lo que se va a hacer es también dividir. Aquí vamos a usar un pivote para colocarlo en una posición correcta y a partir de ahí ahora sí empezamos a hacer esas pequeñas particiones. Vamos a verlo con un ejemplo para que quede esto más claro. Bien, pues esta es la parte interesante del algoritmo. Vamos a implementarlo a través de código. Vamos a ver cómo funciona. Recuerda que vamos a basarnos en el algoritmo de Merge Sort o divide y vencerás, donde el concepto es básicamente dividir hasta ya no más no poder en subarreglos y posteriormente fusionarlos. Bueno, vamos a definir una función que se va a llamar partition, así. Tú puedes llamarle como quieras. Vamos a pasarle un arreglo, un array, un límite bajo y un límite hasta. Ahí está la definición y la cabecera de mi función. ¿Qué va a hacer? Bueno, esta función lo que vamos a buscar es ir generando esas pequeñas particiones o subarreglos. Primero que vamos a tener que hacer aquí es seleccionar el pivote. El pivote, habíamos dicho que va a ser el último elemento del arreglo y eso lo vamos a decir con array en la posición height, o sea, en la posición del límite superior de esta pequeña partición. Recuerda que va a ser recursivo, entonces piensa en que este subarreglo siempre va a representar ese pequeño subarreglo y height va a ser ese elemento o índice superior. Bueno, ahora vamos a seleccionar la variable i, que va a ser el tamaño, que va a ser el índice más bajo menos 1. ¿Esto para qué? Para tenerlo como referencia. Ahora vamos a recorrer con un for de una variable j, por ejemplo, en el rango del más bajo al más alto de los índices. Hasta ahí vamos bien. Y vamos a preguntar si el arreglo en la posición j, que es lo que vamos a recorrer, ese pequeño subrango de valores, porque no vamos a considerar el pivote. Por eso vamos a hacer estas comparaciones. Si es menor al pivote, en este caso, si eso se cumple, recuerda
la lámina, la explicación. Si el valor es menor al pivote, entonces vamos a ir acomodándolo a mi valor y vamos a hacer un intercambio. Ahí voy a incrementar uno de los valores para ir recorriendo ese valor contra el cual voy a comparar. Entonces por eso aumento la variable en 1 y voy a poner arreglo en la posición y en este caso uno más arriba de la posición más chica. También voy a poner array en la posición J. Aquí es donde voy a hacer el intercambio y lo que voy a hacer es hacer un switch. Entonces esta es una asignación múltiple donde voy a poner en la posición y lo que tengo en la posición J. Entonces array en la posición J y lo voy a intercambiar ahora array en la posición J con lo que hay en array en la posición I. Aquí es básicamente un intercambio. Recuerda que cuando tenemos esto en Python podemos hacer la asignación de dos valores al mismo tiempo. Entonces este se va a corresponder con este. Vamos a cambiar I por J y J por I. Hasta ahí todo bien. Cuando haga esos intercambios, si los valores son menores, este for lo que va a hacer es irlos recorriendo hasta llegar al valor máximo. Lo que vamos a hacer es que el arreglo en la posición I más 1 y arreglo en la posición más alta, lo que vamos a hacer aquí es hacer nuevamente una asignación. Vamos a hacer un intercambio en la posición height y arreglo en la posición I más 1. ¿Esto por qué? Porque ahora, una vez que hemos terminado de hacer esa pequeña ordenación intercambio, lo que vamos a hacer es corresponder el valor del elemento que va a funcionar como referencia. Y esto lo vamos a hacer con un return de I más 1. Según el algoritmo, lo que hacíamos era dividir, pero lo que nos interesa también de eso es ver cuál va a ser el siguiente subarreglo. Bueno, aquí ya lo tengo. Entonces, vamos a definir ahora una función que va a ser la que va a mandar llamar a esta y le vamos a llamar quick sort. Entonces, esa también lo que va a recibir es un arreglo, un valor bajo y un valor alto. Entonces, así la definimos. Creo que la parte de la función partition no tiene ningún problema, creo que no. Todo lo codificamos, tiene que revisar las indentaciones porque si no luego tenemos problemas de que funcione. Creo que todo está bien. Ahora vamos a preguntar si el límite menor es menor al alto, pues esto nos da la posibilidad de ir particionando, pero al particionar yo quiero recibir ese índice para saber a partir de qué voy a empezar a ordenar. Entonces le voy a definir esta variable como PI, como partition index, una abreviación, y vamos a llamar a partition. Partition nos va a dar un índice y entonces le vamos a decir que le vamos a pasar el arreglo, el valor más pequeño de los índices y el índice superior. Pero posteriormente, como ya vamos a tener las particiones, a partir de qué elemento vamos a ir generando esos pequeños subarreglos o pivote, vamos a llamar recursivamente a quicksort. Y recuerda que quicksort recibe un pequeño arreglo y ahora le vamos a pasar el de la izquierda como low, pero en este caso el pivote es pivote menos 1, el límite superior. Y vamos a ordenar a la derecha con quicksort. Nuevamente le paso el arreglo, pero ahora el límite inferior no es low, sino es el pivote más 1, como lo vimos en la imagen. Y pues el límite superior de esta segunda división va a ser height. Como se va a llamar recursivamente, esto se va a ir recalculando y va a ir generando esas particiones y esas divisiones. Ya acabamos con el algoritmo. Así de simple. Vamos a definir una función para imprimir nuestro arreglo. Vamos a ponerle así print array. Así vamos a pasar más que el arreglo
Y vamos a hacer un pequeño for normal de i, in, el arreglo, que nos dé cada uno de los elementos y que nos imprima cada uno de ellos. Así, con in y el atributo end para que nos deje espacios. Así. Y al final, pues que haga un print para que haga el salto de línea. Hasta ahí todo bien. Ahora hagamos la parte que siempre hemos venido haciendo en nuestros ejemplos. Vamos a generar una línea de ejecución principal y vamos a preguntar si el nombre de esta línea de ejecución pues es igual a main, así, a main. Lo que vamos a hacer después es definir mi arreglo y le vamos a pasar, a ver, estos valores 10, 7, 8, 9, 1 y 5 semicolon. Ok, ahora vamos a imprimir arreglo sin ordenar, por ejemplo. Se me ocurre eso. Ahora sí, después de esto, lo que vamos a hacer es mandar llamar a mi arreglo y la función para imprimirlo. Pero posteriormente, ahora sí, viene lo bueno. Vamos a llamar a quicksort, que a su vez va a ir generando particiones, va a ir haciendo ordenaciones y lo va a ir haciendo recursivamente hasta ya no poder generar subarreglos, los ordena y no los devuelve. Ahí está. Entonces vamos a pasarle el arreglo, la posición inicial que va a ser 0 y el índice máximo que va a ser la longitud del arreglo, pues menos 1. Recuerda que no le podemos pasar directamente porque en Python los índices superiores van a ser el tamaño del arreglo menos 1. Bueno, hasta ahí. Y vamos a poner esto mismo, pero una vez que finalice con ordenamiento. Ahí está. Si todo está bien, creo que no tengo... sí, aquí hay un error. Los dos puntos y creo que nada más. A ver, vamos a ejecutarlo. Le vamos a dar run. Y en este caso, quicksort. Si no tengo ningún problema, espero que no. Ahí está. Pero no lo imprimió. Vamos a ver qué sucedió. Claro, si me equivoqué, porque me faltó aquí los guiones bajos, porque no se llama main así directamente. Entonces vamos a darle ahí y vamos a ejecutarlo. Ahí está, arreglo sin ordenar. Aquí lo tenemos. Ya está ordenado el arreglo. Bueno, a través de este ejemplo quise mostrarte lo fácil que es implementar este algoritmo. Aquí básicamente lo que hay que hacer es ir moviendo los elementos para encontrar el elemento pivote de la partición que estemos generando. Ok, por eso regresamos a ese índice. Y a partir de eso, como aquí lo estamos devolviendo, vamos a ir generando los quicksort respectivos a la izquierda o a la derecha. Entonces, vamos a ir preguntando constantemente si siempre esos límites van a ser menores que pues el índice más grande de este pequeño subarreglo. Si eso se cumple, vamos a ir generando particiones. Cuando ya no, se va a ir saliendo de la recursividad hasta obtener un arreglo ordenado. Bueno, gracias por ver este video. Nos vemos en el que sigue. Ya en nuestros siguientes videos nos vamos a enfocar en el estudio y el análisis de los algoritmos de una manera que podamos determinar cuál es el mejor algoritmo para ordenar, cuáles son sus características, por qué elegir uno, por qué no elegir otro, y que este conocimiento quede asimilado por ti de la mejor manera. Bueno, nos vemos en el siguiente video. Hasta pronto. Bye.